Hola, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y el día de hoy vamos a exponer acerca de las técnicas de conservación de suelos usando medidas estructurales, del curso de Manejo y Conservación de Suelos a cargo del ingeniero Todoro Guarguachipani. Los integrantes somos Carihuamaní Yashira Solange, Gutiérrez Enríquez Yolvi Rubén, Moye Cabrera Alexis Sabino y Torres Jaime Orlando. Las técnicas de conservación de suelos son métodos que son usados para resolver problemas del suelo, como por ejemplo la erosión hídrica. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las necesidades para estructuras físicas. Primeramente, la escorrentía, debido a diversos factores, como por ejemplo la larga exposición a la alta intensidad de las precipitaciones, necesita maneras diversas para ser canalizada y ser manejada de mejor manera, ¿no? Aplicando nuevas técnicas. Por ejemplo, en el caso de las erosiones, estas se pueden proliferar en mayor medida dependiendo del terreno, por ejemplo en las laderas. Y estas no se pueden solucionar porque, por ejemplo, la solución de las siembras no puede llegar a esas partes por ser de carácter escarpado y obviamente por la topología. Control de erosión hídrica. Primero vamos a hablar acerca del canal de guardia o intercepción. Bueno, este mismo está conformado por un canal trapezoidal que intercepta la gran cantidad de escorrentía que proviene de la parte superior hacia la parte inferior donde están ubicados los cultivos. Las vías de agua empastada presentan un drenaje superficial natural en el que se establece una cubierta vegetal para reducir el flujo hídrico. Como tercer punto tenemos las terrazas de desagüe, las cuales nos sirven para zonas en donde existe un exceso de humedad o para temporadas donde las lluvias son más fuertes. En contraparte, las acequias de ladera son estructuras que controlan la erosión hídrica en caso de tener los terrenos escarpados. Asimismo, las terrazas de huerta o terrazas de escalones cuentan con pendientes de carácter invertido para que ayuden a formar una capacidad adecuada para desviar el exceso de la escorrentía. Y por último, las barreras de piedra. Estos muros hechos de piedras o de rastrojos están colocados conforme a las curvas de nivel y sirven para disminuir la velocidad del agua de escorrentía y evitar la erosión de los suelos. Al igual que el control de la erosión hídrica, también existen técnicas para la conservación del agua. La primera técnica es la creación de los canales de infiltración, que son los más conocidos, los cuales son usados para maximizar la conservación del recurso hídrico y su obvio almacenamiento, siendo altamente efectivos para el control del deslizamiento o los comúnmente llamados huaicos. Por otra parte, los surcos en contorno de pradera, estos están ubicados en zonas obviamente de pradera donde existe poca o escasa precipitación para la producción de los pastos, por ejemplo, y están diseñados para épocas donde existe demasiado calor. Las terrazas de banco son una serie de plataformas o escalones que se construyen con el propósito de modificar la pendiente del terreno para favorecer de esta manera la absorción de agua. Terrazas individuales. Las terrazas individuales son prácticas de conservación de suelos y aguas que sirven principalmente para plantar árboles frutales y forestales. Se llaman terraza individual porque en cada terraza se planta un arbolito. Las terrazas individuales pueden ser destruidas fácilmente, ya sea por prácticas agrícolas tales como operaciones de labranza, recolección de cosecha, aplicación de biocidas y fertilizantes. En estos casos, en estas condiciones, las terrazas deben de ser reparadas inmediatamente. Las melgas en contorno. Para la producción de alimentos como por ejemplo el arroz, las melgas en contorno son las más aptas, ya que sirve para controlar la distribución y profundidad del agua, el cual va a ayudar al uso eficiente del agua de riego y a la vez el crecimiento uniforme de los cultivos. Las represas de conservación de agua. Las represas ayudan a controlar el flujo de los ríos, suministran agua a las comunidades aledañas y regulan las inundaciones. La conservación de agua por medio de la construcción de represas en quebrada es muy importante para la producción de cultivos en zonas que
que hay escasez de agua. Prácticamente zonas que no tienen ningún tipo de riego para el cultivo. La recuperación de tierras degradadas. Control de cárcavas. Para lograr una eficiencia en el control de cárcavas menores es necesario realizar un control integral de la cuenca que aporta los escurrimientos y sedimentos erosionados a la cárcava mediante el uso de prácticas específicas de conservación de suelos, de acuerdo al uso del terreno, ¿no? El control de deslizamiento de tierras. Sabemos que durante la época de la lluvia, el peligro de deslizamiento de tierra puede ocurrir en suelos estables y a la vez que son permeables, ¿no? La presencia de suelos con texturas livianas, la erosión de la capa superficial del suelo por falta de cubierta vegetal y árboles altos en pendientes de terreno que son muy arbustos son uno de los factores que favorecen al deslizamiento de terrenos. También tenemos otras obras de protección del drenaje principal, que pueden ser la pared de gaviones, el dique de desviación, la recanalización, un muro de sedimentación, alcantarilla de drenaje también, ¿no? Tenemos también el drenaje de tierras agrícolas, las cuales pueden ser, ¿no?, un canal de guardia, drenajes subsuperficiales, canal secundario, un canal terciario para prevenir más, el drenaje superficial, la sequía de colector, las camas o surcos con gradientes, la terraza del desagüe y por último las melgas en contorno, ¿no?, que ya lo hemos explicado anteriormente. Gracias. Bien, ahora yo voy a hablar del diseño de estructuras de conservación de suelos. Y estos tienen sus principios de diseño. Y en general el diseño de las estructuras de conservación de suelos dependen mucho de la cantidad de agua controlada, gestionada o almacenada por las estructuras. Y ok, a esto la cantidad del agua o la escorrentía de los conceptos de volumen en metros cúbicos o el volumen por unidad del tiempo en metro cúbico por segundo se estimaría mucho antes. Y pues bien, para lo antes mencionado se debe hallar el caudal de la escorrentía, que es metro cúbico sobre segundo, y la cantidad de la escorrentía que se estimará por medio de una fórmula racional, que es la escorrentía que se formará en función de la intensidad de la lluvia y el área de captación, y un aumento de estos valores conduce al aumento de la escorrentía. El coeficiente de la escorrentía se expresa en un porcentaje de agua de lluvia que fluirá sobre la superficie teniendo en cuenta los siguientes experimentos de campo: la textura del suelo, el relieve del terreno, la intensidad de las lluvias, la retención superficial del terreno, la capacidad de infiltración en el suelo, la cubierta del terreno y el grado de saturación del suelo. Para también la intensidad de la lluvia, que es milímetro por hora. Ok, para usar la fórmula racional se debe tomar el valor de la intensidad de la lluvia que se está produciendo en el momento donde fluirá el agua hasta el punto de partida. Para esto se requieren datos sobre la intensidad de la precipitación y, si es necesario, el tiempo de concentración. Por ende, también se debe tener un programa de intensidad y duración de las lluvias por minutos. Este dato debe tenerse por un instrumento que llegue a medir la precipitación. Área de vertiente A. Esto es en hectáreas. Este incluye el espacio entre las estructuras o el producto de distancia de las estructuras por la longitud expresada en hectáreas. A esto también se suma el volumen de la escorrentía. En su fórmula se mide lo que es la precipitación de área máxima en milímetros, el coeficiente de la escorrentía y el área vertiente donde se trata, esto en metros cúbicos. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración se define como el tiempo máximo requerido para que el agua circule desde cualquier punto del vaso hasta donde la superficie de salida. Fórmulas para calcular la capacidad hidráulica de las estructuras. La fórmula de continuidad. Esto es en canales, en el caso de canales. Tiempo de escurrimiento a través del canal. Si la escorrentía debe ocurrir a través de un canal protegido, el tiempo de concentración adicional se determina dividiendo la distancia a través del canal, por lo que la tasa de flujo permisible y el canal del lecho del pozo, también hay velocidades de hasta 1.80 metros sobre segundo, son seguras para evitar la erosión.
El tiempo de concentración total es usada para determinar la tasa de flujo a través del agua de un canal abierto en el radio hidráulico. Esto está en metros, la pendiente está en porcentaje y la rugosidad es dimensional. La tasa de influencia de estos factores no debe exceder a la tasa de erosión. Desagües empastados. En este se realiza un trazado recto y se deja un espacio de terreno natural entre la cerca y el canal, que es un camino de acceso. Por otro lado, para definir el desagüe se utilizan 3 estacas, una de ellas va al centro y las otras van a los lados, que evidencian el límite del canal. Por otro lado tenemos las acequias de laderas. En estas, para ubicar las líneas de centro en la línea de máxima pendiente, se utiliza la distancia inclinada y con una cinta métrica se localizan los puntos donde se van a ubicar las estacas, las cuales van a determinar el punto de partida de la línea centro de esta obra. En las acequias de ladera la profundidad de corte no está restringida por la profundidad efectiva del suelo, ya que estas acequias son canales para transportar el agua, más no para sembrar. Los métodos que se emplean para la construcción de estas acequias tienen o presentan pendientes limitantes. Es decir, se puede realizar la construcción con motocultivador de pendiente limitada, con motoniveladora pero de pendiente limitada, con tractor de llanta pero con pendiente limitada. Terrazas de huerto. Una vez determinadas las dimensiones de la sección transversal y el espaciamiento entre cada terraza para ubicar así la línea del centro de cada terraza, se puede utilizar el intervalo vertical entre la línea de centro y la línea de centro de la siguiente terraza, o se puede utilizar la distancia inclinada del diámetro. Por otro lado, si la profundidad efectiva del suelo lo permite, siempre debe iniciarse la construcción de arriba hacia abajo, es decir, de la terraza superior a la inferior. Terrazas de banco. Para iniciar el trazo, el terreno debe estar limpio y se debe considerar que para realizar el trazado se puede utilizar cualquier instrumento de nivelación. Se deberá localizar y estaquillar la línea de máxima pendiente del terreno, y las estacas deberán estar colocadas o ubicadas a distancias iguales del ancho total del terreno. Y partiendo de estas se trazan las líneas del centro con estacas de 5 metros de distancia para la construcción manual y cada 10 metros para la construcción con máquina. En cada uno de los casos se debe seguir la pendiente del diseño hacia el desagüe. Posteriormente las estacas se ubican donde definan el ancho del terreno del banco. Terrazas individuales. Una vez determinada la distancia de siembra de los árboles, se procede a trazar la línea base paralela a una curva de nivel. Las estacas deberán tener una separación igual a la distancia de la siembra, la cual se va a representar como una cuerda, la cual va a medir 2 veces la distancia de la siembra. Esta se parte o inicia de las estacas 1 y 2 y a continuación se ubica a la estaca número 3, que va a coincidir con la mitad de la cuerda. Luego, con los extremos en las estacas 2 y 4 se ubican la estaca 5 y se continúa la operación hasta llegar a la segunda línea. Posteriormente, partiendo de las estacas 3 y 5 se ubican a la estaca número 8, continuando así hasta trazar el área deseada para construir la terraza individual. Se procede a amarrar a la estaca que indica el centro de la terraza con una cuerda de longitud igual al radio de la terraza, y en el otro extremo se amarra una estaca punteada, girando así la cuerda alrededor de la estaca del centro. Se raya el terreno con la estaca, quedando definida así la plataforma de la terraza. Melgas. Cuando se obtienen las dimensiones de ancho y la altura del melga y también el ancho de los bordes, se procede a realizar el trazado, localizando así la línea de máxima pendiente del terreno donde se van a realizar estas. Se inicia con la ubicación de las estacas que indican la localización tanto de los bordes superiores e inferiores de la melga, y se utiliza espaciamiento como distancia entre borde y borde. También con una pala se recoge el suelo de las orillas, que estas definen el centro de la melga, y se va acumulando y compactando el material hasta poder obtener las dimensiones del diseño deseadas.
Si la construcción es con tractor y arado, se procede a voltear el suelo de arriba y de abajo respecto a las estacas hasta formar un camellón.